Muchas preguntas suyas, ¿eh? Mira, nos tomó a Carlos Montemayor y a mí varios años de investigación. No fue fácil. Hay mucho material, muchos libros escritos, muchas versiones contradictorias. Encontrar la verdad entre un montón de versiones, porque finalmente, como viste en la película, no hablo tanto de los momentos públicos como la intimidad de la problemática del presidente Cárdenas ante la necesidad de expropiar y su conflicto y apoyo de generar música. Carlos y yo leímos muchos libros, vimos muchas fotografías. Y bueno, el primer guión que escribimos, yo creo que era para una serie como esas que se hacen ahora, 6, 8 capítulos, porque salieron como 300 páginas. Y había que hacer una película, entonces pues había que recortar y cortar y cortar. Y luego se murió Carlos Montemayor. Y me quedé solo. Y bueno, bueno, le tocó a mí ya, bueno, está mejor. Me tocó a mí ya escribir el guión cinematográfico. Y luego vino toda una época del neoliberalismo, del gobierno de Calderón, presidente Calderón y Peña Nieto, donde mi cine me aprobaban el proyecto y luego al final me decía que se acabó el dinero, no hay dinero para crear tu país. Eso sucedió 3 meses. Me di cuenta que como que no querían que yo llegara a la película. Si la política entonces iba a acabar con Pemex y acabar con el petróleo de México y venderlo otra vez a las compañías extranjeras. Gracias al nuevo gobierno que entró ya de la 4T con Andrés Manuel, pues finalmente obtuve apoyo suficiente y el presidente me prestó Palacio Nacional y pues pude yo filmar finalmente la primera parte de la película. Y luego un coproductor se rajó y nos dejó a medio camino y tuve que esperar otros 2 años para terminar, para hacer la segunda parte de la película, que es la historia de el periodista y la secretaria. Aquí, ahí. Y apenas terminé la película hace 8 meses, y luego editar y todo eso. El niño Lázaro, Cuauhtémoc Cárdenas, lo viste al principio, chiquitito en las manos de su mamá, pero la película no es sobre él. No, pero... Entonces, sí va a haber una premiere el día 18 y obviamente el invitado número 1 es don Cuauhtémoc Plaza, don Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano, obviamente, y su familia, obviamente, ¿no? Y platica que lo recibió en su casa también antes de la... No, nada más acotar que nos recibió en su casa antes de empezar el rodaje de la película. Estábamos ahí también en Baltimore, pues platicando con él, con su hijo, nos enseñó muchas cosas, una plática
pues muy, muy franca, muy linda, justamente antes de empezar la película. Nada más quería añadir eso. Sí, él ha sido un colaborador, él y el presidente Andrés Manuel y el actual gobierno también, pues cayó todo a favor de la película. Y bueno, la vieron, les gustó. Mucho. Para María, ¿qué significa para ti interpretar a una mujer de la primera mitad del siglo, que es secretaria, que es bilingüe y que se avienta a ser espía en favor de la causa nacional, en aquel tiempo donde ser secretaria ya era un enorme logro para una mujer? Pues muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por estar aquí. El lunes ya lo dijimos, de verdad, muchas gracias. Para mí fue un honor de entrada ser parte de este proyecto con el maestro Sergio, con mi compañero Sergio, los tocayos. Fue una experiencia hacer esta película súper enriquecedora. Y el personaje, ¿qué te puedo yo decir? Fue muy divertido de hacer. Nos reíamos mucho con las necedades de Rosaura. Y como mencionas en su espina, en su columna, pues es esta mujer ya muy independiente de la primera mitad del siglo XX. Y que entonces fue muy disfrutable contar esa historia, contar la historia de ese año en la vida de Rosaura. Y como mencionas también, una mujer pues adelantada para su época, entre comillas rebelde, como mencionas, espía, ¿no? Haciéndola de espía sin querer queriendo. Entonces pues nada, súper disfrutable. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A su derecho, creo. Lucero Calderón, del periódico Excelsior. Sergio, me gustaría saber dos cosas de tu parte. Uno es, ¿en qué momento o por qué decides llevar a cabo este proyecto? La segunda sería, ¿por qué elegiste a Yanis? ¿Qué viste en él para interpretar a Lázaro Cárdenas? Y Yanis, pues ya viéndote caracterizado y demás, cuando te ofrecen el proyecto, te ofrecen el papel de Cárdenas, pues compártenos qué fue lo que pasó por tu mente, ¿no? Porque no creo que sea algo fácil o un personaje tan fácil de abordar, ¿no? Y más que pues la gente siempre puede hacer o comparación o crítica o lo que sea, ¿no? O sea, ¿qué pasó por tu mente? Gracias. Bueno, sucede que mi papá era ingeniero petrolero y yo desde niño viví el petróleo en mi casa. Y luego me llevaba a los campamentos petroleros, tanto en Tabasco como en otros países donde hay bajado el petróleo. Y a mí me quedó la idea fija de la importancia del petróleo en nuestro siglo pasado y actual. Y todavía falta mucho para que el petróleo deje de ser importante. Yo creo que falta fácil unos 50 años o más. El petróleo es esencial para los países que tienen la suerte de tener petróleo como México. Es esencial para nuestra economía y como lo dice la película, que ese es el subtexto de la película, la soberanía. La soberanía es el subtexto de esta película, que coincide también con la época actual, lo que está pasando en la política de México hoy. La soberanía es fundamental para un país. Y el petróleo nos da esa gran posibilidad. Yo entiendo muy bien lo que es el petróleo. Por eso, porque mi papá desde yo soy niño, pues
me contaba la importancia de petróleo, cuánto petróleo hay en este país. Hay mucho petróleo, mucho más de lo que cuentan. Y es fundamental. Eso es porque hice yo esta película, porque yo sentía la necesidad imperiosa que se hiciera una película para nuestro país que hablara del petróleo y la soberanía del país. Hola Lucero, mucho gusto. Pues para mí, yo estaba, recuerdo, en una librería desayunando y recibí una llamada de Roberto Fiesco para platicarme del proyecto, y desde el primer minuto me encantó la idea. Siempre me ha gustado mucho hacer cosas de época, ¿no? Pero siempre son personajes no reales, no inspirados bueno, algunas veces, pero digamos que no con esta responsabilidad tan grande, tan gigantesca de hacer al general Cárdenas, que pues vive en el corazón de todos los mexicanos, de todos nosotros. Lo conocemos desde pequeño, en historias, relatos. Entonces, primero que nada, para mí fue como entender la enorme responsabilidad del personaje, de lo que significaba para Sergio en un nivel íntimo, de pues el tiempo que se tardó en hacer esta película. Podríamos decir más de 20 años, maestro, tal vez por ahí. 20 años para hacer una película que pues te da un poquito la perspectiva de lo que se tarda uno en hacer esta película, en que todos ustedes estén aquí. Pues para Sergio fue un sueño que él tuvo hace 20 años, y hoy por fin la pueden ver en pantalla, y nos tocó a nosotros, me tocó a mí interpretar este personaje. Entonces era una responsabilidad enorme. Lo primero que hice fue hacer un trabajo bibliográfico. Me metí a leer muchas biografías del maestro, del general Cárdenas, diferentes biografías. Para encontrarlas, algunas únicas, me tuve que meter a librerías de viejo, en diferentes lugares, iba como buscándolas. Y ahí descubrí varias cosas que no venían en los libros de historia. Por ejemplo, que él tenía una lesión en la mano que le impedía moverla bien, y por eso en muchas fotografías aparece con la mano un poco doblada. Tuvo un accidente de caballo. Entonces tuve que investigar todo, ¿no? Desde su físico, desde sus accidentes, desde pues su historia personal. Y también me metí a investigar películas, videos, recreaciones, ¿no? Porque todavía se puede encontrar el discurso que él dio en la radio de la expropiación, en donde pues obviamente hicimos un trabajo para recrear todo eso, la articulación, el habla, la forma de caminar. Y también no puedo dejar de mencionar a Tania Olhovich, que nos ayudó muchísimo, la hija de Sergio, que ella es magnífica coach de actores con los que estuvimos trabajando. Yo en lo personal mucho tiempo, y también con los demás compañeros, pues diferentes ejercicios, ¿no? Entonces pues fue un trabajo muy largo, y pues a partir de un momento pues disfrutar, simplemente aceptar el tratar de impregnarse de esto, de darle vida, y puedo decirte que dejé absolutamente toda mi capacidad, mi talento, mi trabajo, mi energía, todo lo que soy en este personaje. No hay nada, fueron meses de trabajo, meses de investigación para, gracias a la dirección del maestro Olhovich, pues llegar a este resultado que ustedes pueden ver, y espero que les haya gustado. Por acá, Juan Carlos García, del periódico Reforma. Una pregunta para los actores. Bueno, ahorita, como decías, hay una referencia general a un general que todos tenemos desde niños, pero viendo la película o revisando la historia cuando la prepararon, ¿qué aprendieron de Cárdenas que no tenían? ¿Qué les parecía como ser humano más allá de lo que hizo por el país? Gracias, hola, mi nombre es Baltimore Beltrán. Aquí creo que fue de mucha ayuda, además de la investigación, que como dice Yanis fue muy exhaustiva, y del punto de vista del maestro Sergio Olhovich, que tenía muy claro el por qué contar esta historia. También nos ayudó mucho justo el encuentro con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien nos pudo platicar, acercar la figura del general Cárdenas de una manera más familiar, más íntima, más de anécdotas cotidianas.
Y bueno, en mi caso particular lo que yo aprendí es que pues de entrada hay una convicción en el momento histórico que ellos viven, y que intentaron ser congruentes con los ideales de la revolución, que para ese entonces pues ya había costado mucha sangre al pueblo mexicano. Entonces, en mi caso personal, pues yo descubrí la figura del general Francisco J. Múgica como algo muy revelador. Creo que es una figura histórica que vale mucho la pena reivindicar, pues porque pues fue parte esencial de esta lucha. Y creo que el general Lázaro Cárdenas, como nos lo planteaba el maestro Sergio Orjovich, pues era un gran estadista, ¿no? Entonces, como tal, pues creo que se conformó de un gran equipo de trabajo que pues justo le ayudó a sacar adelante ese momento tan difícil. Y en el caso del general Francisco J. Múgica, pues es un revolucionario de Michoacán también, que se exilió en Estados Unidos, después conoció a Francisco I. Madero, se enlista en la revolución, él anda a caballo con su arma, vio cosas atroces en este proceso, se vuelve constituyente y se vuelve constituyente de los más radicales, y esto por justo tratar de ser congruente con lo que él había vivido en la revolución. Gracias a él pues tenemos el artículo 3 de la Constitución, gracias a él tenemos el artículo 27 y gracias a él tenemos el artículo 123, que es el de los derechos laborales. Entonces él tenía esta convicción muy fuerte, incluso fue el primero que hizo una expropiación de territorio, y por eso lo mandaron a Tabasco como gobernador, Carranza, y como allá hizo una expropiación muy grande, eso incomodó todavía más, incluso lo mandaron a asesinar. Entonces el general Lázaro Cárdenas lo rescata, como a gran amigo que eres, otro de los valores que creo que el presidente Cárdenas tiene, y lo mandan a ser el director del penal de las Islas Marías. Entonces ahí los presos lo odiaban un poco porque los puso a leer a Descartes y a todos los filósofos griegos y así, y lo primero que hizo fue construir un teatro. Entonces es una de las figuras fascinantes que a mí me permitió esta historia poder investigar. Le propone al general Lázaro Cárdenas, el general Múgica, hacer la primera ley que proteja a la industria cinematográfica mexicana, porque ya se había dado cuenta que el cine gringo, no solo en el petróleo, sino que buscaban apropiarse de las pantallas mexicanas, y que eso era peligroso porque podían infiltrar justamente valores que iban en contra de lo que ellos estaban luchando. Entonces, bueno, yo aquí me tardaría ya 2 horas haciéndoles una conferencia acerca del general Múgica, pero bueno, fueron una de las cosas que yo descubrí a través del general Lázaro Cárdenas y a través de este guión maravilloso. Y pues muchas felicidades, como decía Yanis, la verdad es, para mí es admirable la tenacidad, la convicción del maestro Sergio Orjovich, que hizo su película después de tanto tiempo, y eso es un ejemplo sin duda, ¿no? Y pues muchas gracias. ¿Qué tal? Alan Hernández de Diario 24 Horas. Pues bueno, primero que nada, felicidades por la película, pero quiero preguntarle al director, ¿por qué abordar un suceso histórico como la expropiación petrolera desde un punto de vista, digamos, algo nacionalista, cuando pudo quizá tener un corte crítico o de cualquier otro estilo, y sobre todo en un momento en el que quizá pues mucho se habla de pues la gentrificación, el daño de la sociedad gringa a México, justamente la intervención del cine en nuestra cultura, y pues bueno, es cuanto. ¿Cuál es la pregunta? Quería hacer una película con un corte nacionalista y no crítico, quizá. ¿Por qué hacer la película con un corte nacionalista? Nacionalista y no crítico. Nacionalista me parece normal, es una película de una nación, ¿no? Es una película que es catalogada como una película de izquierda, porque habla de nuestro país, nuestro pueblo,
riquezas que tiene nuestro país y cómo somos y debemos ser dueños concretamente de nuestro petróleo. Es normal. Hoy en día el petróleo sigue siendo definitivo en los destinos del mundo. Todas las guerras que se están haciendo en el fondo son guerras por el petróleo. Si el petróleo no funciona, la humanidad hoy ni los coches andan, ni los aviones vuelan, ni las llantas se podrían hacer, ni las vitaminas, ni las medicinas, ni nada. Todo es petróleo. Todo es petróleo en el mundo. Y como dije hace rato, va a ser por un buen rato todavía. Aunque se está peleando porque hayan energías más no tan contaminantes, entre comillas, como la eólica o la de los paneles solares. Todo eso todavía muy en pañales. Eso falta mucho para que eso se domine sobre el petróleo. El petróleo para México es la vida y la soberanía de nuestro país. Lo dijo la presidenta ahora el domingo que hubo una manifestación. Claro que es una película absolutamente nacionalista. Y también internacionalista, porque esta película se puede exhibir en cualquier parte del mundo y la van a entender, porque el petróleo sigue siendo un problema para todos los países del mundo. Los que la tienen, los que no tienen el petróleo. Y los que tienen lo venden, y los que no tienen que comprarlo. Pero es fundamental el petróleo, fundamental. ¿Qué más me preguntaste? Todo, ok. Hola, Columba de la revista Proceso. Aquí estoy. A mí me pareció muy interesante que estuvieran incluidas imágenes de archivo, sobre todo de la ayuda que tuvo las Hermanas del Pueblo. ¿Qué opinan de este rescate? ¿Qué tan difícil puede hacer este rescate para nuestro Sergio? Para los demás, ¿qué opinan? Y también... Un poquito más alto porque no te escucho. ¿no? Que me parece muy interesante cómo resalta las imágenes de archivo y ese rescate del pueblo que también ayudó mucho, aportó económicamente para ayudar al gobierno de Lázaro. ¿Qué opinan de esas escenas, los actores? ¿Y usted qué tan difícil fue incluir eso? Y también para los cuatro, sí es verdad que la revolución se culminó con la expropiación de petróleo de ese entonces, 1938. Gracias. Esas imágenes de archivo le dan veracidad a la ficción que presentamos. Es la prueba contundente de cómo fue, especialmente la expropiación. Y dan la riqueza de lo que sucedió entonces, ¿no? Esa gran epopeya del pueblo mexicano, que al darse cuenta que el país, que el gobierno tenía que pagar la expropiación, indemnizar a las compañías extranjeras, el pueblo todo, como uno solo, se reunió y aportó cada quien lo que podía. Niños de escuela sus domingos, muchachas, sus joyas, las mujeres ricas, los campesinos, pollos y puercos, y
los hombres de negocio con cheques, y se reunió mucho dinero, mucho, no suficiente, pero fue bastante para lograr algo fundamental, la unión del pueblo con su gobierno. Lo mismo que está sucediendo hoy con nuestro pueblo y nuestro gobierno. Por eso yo pienso que esta película es absolutamente actual, aunque narra los sucesos de 1938, es como si estuviéramos hablando del día de hoy. Se está repitiendo la historia en alguna forma, ¿no? ¿Algo más que quieras decir? Sí, para mí también quería, cuando estábamos viendo las imágenes atrás de justamente el pueblo mexicano, yo estaba llorando, ¿no? La verdad, porque me conmovió muchísimo. Es algo que, obviamente, cuando te lo platico, cuando lo lees en los libros de historia, pero ya que lo ves, ya que entiendes el significado, es profundamente conmovedor, ¿no? Y estaba atrás, pues sí, llorando, la verdad, porque pues me pareció bellísimo, ¿no? Y un poco rescatando lo que dice Baltimore, yo creo que la historia se repite y hoy en día la estamos volviendo a vivir a diferentes niveles, en diferentes formas. Yo creo que la soberanía, conocer nuestra historia, como bien lo decía el compañero, a veces son fechas que de repente no se recuerdan tanto, no las tenemos tan presentes porque pues, la actualidad nos va ganando, pero no hay que olvidar que venimos de eso, ¿no? Tanto Múgica como Cárdenas venían de una revolución. Cárdenas tenía 42 años, me parece, en el 38. Entonces le tocó vivir todo el proceso revolucionario, le tocó estar en Veracruz, le tocó estar en Michoacán, le tocó ver todo eso y como bien lo dice Baltimore, veníamos de una revolución hace apenas 10, 15 años después de estos hechos, que fue un derramamiento de sangre brutal, ¿no? Entonces, además de todas las intervenciones y de la Primera Guerra Mundial y a pie de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, creo que este momento histórico que tratamos como de reflejar justamente en la pantalla, esperemos haberlo logrado, era de gran tensión, y aún hoy en día el mundo sigue teniendo este estrés o esta tensión por los recursos naturales, ¿no? Ahora el litio, ¿no? Que tanto se está peleando, en fin, muchas otras cosas que desgraciadamente pues están ahí las grandes compañías, ¿no? Los oligarcas de hoy en día tan presentes en nuestro cotidiano, y que pues era lo mismo en 1938. Entonces, definitivamente el maestro Sergio a mí me parece que nos da una gran lección y nos aporta algo a la discusión hoy en día, y por eso es tan presente, porque la historia se repite y es una película muy actual, es una película que nos conmueve, a mí en lo personal hasta las lágrimas, por eso, por todo lo que significa. Ese momento en particular de esa contribución del pueblo, cuando la leí en el guión, yo dije, ¿esto es cierto? Y claro, aprendes sobre la expropiación petrolera en segundo de primaria, ¿no? Y creo que es una de las cosas rescatables sobre esta película, el detalle con el que va a este momento de la historia, que de pronto podemos así como pasar por encimita, ¿no? En nuestro recuerdo de la historia de México. Y creo que en general, en todos los momentos de la historia, ojalá que se hicieran películas como esta sobre cada momento histórico que de pronto se nos olvida tan fácilmente sobre la historia de nuestro país. Y como bien dice Yanis, es conmovedor, ¿no? Saber que el pueblo, además, el mismo pueblo, y pienso mucho en el personaje de Rosaura y de Alberto en esto, que es la perspectiva del pueblo, ¿no? Rosaura y Alberto obviamente pues tienen un oficio, pero como menciona Sergio, eran campesinos los que daban su aportación, gente con oficios, empresarios, etcétera. Y es una cosa que actualmente yo lo veo, lo leo y digo, no lo reconozco. Y sin embargo, como dice Yanis, de ahí venimos. Entonces es muy conmovedor pensar en nuestro pueblo como ese pueblo que tuvo ese gesto generoso con el gobierno de México.
Y por otro lado, a la pregunta que haces preciosa y picoteándonos sobre si ya terminó la revolución en 1938, me atrevo a contestarte que no, Columba, que pues yo creo que la revolución no termina, y por una cosa que menciona Yanis, que es la oligarquía, ¿no? Al final la opresión existe siempre y la revolución existe siempre y cuando haya revolucionarios y revolucionarias. Sí, gracias. Pues no, yo solo agregaría que sí es un evento culminante en cuanto al proceso revolucionario del cual ellos son parte, ¿no? Y pues, como comentaba, el artículo 27 de la Constitución, que el general Mújica pelea, de hecho le dicen jacobino, en referencia a estos legisladores franceses que son los radicales, que de ahí viene todo el tema de la izquierda, estos legisladores franceses que se sentaban a la izquierda del pleno de la Cámara. Entonces él logra finalmente con otro grupo de legisladores el artículo 27, donde legalmente se fundamenta la expropiación petrolera, que tiene que ver con que finalmente México es dueño de sus territorios y sus aguas, ¿no? Entonces ahí se fundamenta, entonces definitivamente culmina un momento muy importante del proceso revolucionario, de la lucha armada a la Constitución, y de la Constitución a un hecho concreto, político, social, del cual el pueblo mexicano distingue que se ve beneficiado. Es decir, por fin la lucha armada, por fin tanto sacrificio, por fin tanta sangre derramada, se ve en un hecho político en el cual pues a largo plazo se va a ver beneficiada, ¿no? Y creo yo que sí se alcanza a ver beneficiado ese pueblo de México, sobre todo en la administración del general Cárdenas, ¿no? La educación socialista, las escuelas, y por eso es una figura tan relevante que quizás las nuevas generaciones por lógica natural del tiempo ya no la vislumbran como tal, pero bueno, al menos mi generación todavía sí, y es por eso que la figura del ingeniero Cárdenas también es relevante, ¿no? Finalmente tiene esa línea histórica, ¿no? Y bueno, hay una escena muy interesante que el maestro Sergio propone, que es cuando el general Lázaro Cárdenas y Mújica están jugando billar, y es algo que se le puede reconocer como un gran error del general Lázaro Cárdenas, que no permitió que Mújica fuera presidente, ¿no? Y justo antes de entrar a la sala platicábamos, decíamos, es que si el general Mújica hubiera sido presidente, este país sería otro, porque no hubiera caído en manos de Ávila Camacho, que como por ahí una vez le escuché decir a Paco Ignacio Taibo, como fue el primer gran bandido, ¿no? De los trucos del PRI, de todo esto que pues nos sufrimos durante largas décadas, ¿no? Entonces, pues sí, queda la gran pregunta que hubiera pasado si alguien tan congruente, diría yo, como el general Mújica hubiera continuado esa gesta revolucionaria, porque justo a partir de Ávila Camacho, la revolución, en ese sentido, pues no como dice María, perdió el sentido, perdió el rumbo, y pues perdió definitivamente los ideales, ¿no? Entonces es algo que queda ahí en la historia, como siempre nos pasa, ¿no? ¡Ay, ya merito, lo logramos! Gracias. Hola, buenas tardes. Carlos Morales del IMCINE. Para preguntar algo que me llamó mucho la atención, y es que está, creo, jugando con dos tonos al interior de la película. Por un lado hay una película eminentemente política, veo a Cárdenas, veo a Mújica, veo a algunos más, y por el otro lado este gran descanso que significa el personaje de Rosaura y de el otro muchacho, Alberto, que hasta me sorprendió porque creo que nunca había visto a Olovich hacer algo acercándose a la comedia, y ahorita lo veo y me gustó, me pareció interesante. Quería preguntarle a él sobre este juego de estos dos tonos, y pues también en consecuencia a los actores, ¿no? ¿Cómo son dirigidos por él justo cuando a veces está él adentro del Palacio Nacional y está teniendo que hacer a Cárdenas y a todos los demás, y a veces tiene que estar en el parque dirigiendo a
a Rosaura y a Víctor. Eso es. Son como dos películas diferentes, pero se complementan unos con otros. Hacen un todo. Rosaura y Alberto son como un coro griego que comentan lo que está sucediendo y proponen, ¿no? Son así como la voz del pueblo, personificaron ellos dos, un periodista y una secretaria, más bien una mujer de su época, que lucha por su independencia. Lo que está sucediendo hoy es lo mismo, exactamente lo mismo. Y bueno, tengo que decirlo, tuve 4 grandes actores y yo soy de una generación muy lejana, empecé allá en el año 69 a hacer películas aquí en México y prácticamente todos los actores que yo conocía ya no existían. Entonces rescaté en mi película a Salvador Sánchez y a Felia Medina, dos grandes actores. Pero los actores principales de la película, que son Yáñez, Baltimore, María y Sergio Bonilla, pues son totalmente otra generación que yo no conocía. Y tengo que decirles que he tenido mucha suerte de tenerlos a ellos como mis actores para los personajes, porque son muy buenos actores, muy buenos los 4. Y yo les agradezco mucho la seriedad con que trabajaron cada uno sus personajes. El cine mexicano hoy tiene enormes riquezas en sus directores, guionistas, técnicos y en sus actores. El cine mexicano hoy se merece mejor destino del que tiene actualmente. Bueno, esta es plática para otro día, porque hay mucho que decir sobre el asunto, pero sí me quedo en que agradezco mucho ahorita los 4 actores que tuve en esta película, extraordinarios, los 4. Y yo no veo comedia en mi película, más bien son situaciones amables, no chistosas, amables, que causan sonrisa y reflexión. Esta película, antes que nada, yo creo que lo que causa es reflexión, pensar. ¿Qué pasó entonces en el 38? Que coincide con lo que está pasando hoy en nuestro país. Podemos decir que la Revolución Mexicana terminó en el sexenio de Lázaro Cárdenas. Lo dice el personaje de Felia, Amaya Sorosa, ¿no?, en la película. Fue la culminación de la Revolución Mexicana. Luego vinieron muchas décadas de estancamiento y entrando a Estados Unidos, nuestros políticos, pues tuvieron hasta que ahora estamos en una nueva revolución. Lo que ustedes deben entender que México hoy está viviendo una nueva revolución. Si no,
vean las imágenes de cómo se llenó el Zócalo este domingo pasado. Eso es gracias a una nueva revolución. Se llenó tanto como se llenó en aquella época del 38. Y bueno, el mundo siempre brinca de revolución en revolución. Cada revolución da algo nuevo en la vida de un país, ¿no? Entonces yo considero mi película como una película de mucha actualidad. De mucha. Gracias. ¿Alguien más? Ya, tú. Gracias. Hablo fuerte, creo. Solamente pensando en los 20 años que le llevó filmar esta película, ¿ahora qué sigue? Porque yo lo veo todavía con muchísima vitalidad, muy moderno al emplear esto que ustedes dicen. No es comedia, es simplemente retratar momentos amables que son muy agradables. ¿Cuál sería su próximo proyecto cinematográfico? Tengo varios. Tengo en puesta una coproducción con Rusia, otra, y hice dos, va a ser una tercera. Y tengo otro proyecto muy íntimo también, de pocos actores, basado en un cuento de Cortázar que se llama La Casa Tomada. Y bueno, me van a faltar años para ser quizás más, no sé, tengo 83 años casi, 84. Hay un director portugués, se apellidaba Oliveira, que vivió 104 años filmando todos los años una película. Y murió en el set a los 104 años. Pues sí, si tengo suerte pienso romper ese reto. Entonces sí todavía me quedan unos 20 años más. Y en 20 años voy a poder hacer por lo menos una película más, ¿no? O dos. Ojalá. Para agregar detalles a lo que mencionaba Sergio sobre las generaciones, y creo que es un detalle lindo sobre el set. Sergio y yo cumplimos años en octubre. Yo soy del 91 y Sergio me lleva entonces 50 años, casi exactos. ¿Del 41? Del 41 y yo del 91. Y entonces pues sí, ha sido fascinante compartir este proceso con Sergio, desde su sabiduría, desde su experiencia, desde su cinismo, desde su dirección, porque pues es el director, ¿cierto? Entonces, más o menos dice, ha sido de verdad muy enriquecedor. Sí, bueno, nada más brevemente, con el tema del tono, yo creo que uno de los retos más complicados es el poder hacer un personaje con estas, digamos, figuras históricas y pues que no parezcan monumentos así salidos, ¿no? Bajarlos del pedestal. Creo que eso es lo más difícil en cuanto a cualquier película que maneje pues un periodo histórico, ¿no? Y creo que por acá había una compañera que quería hacer una pregunta. Nada más quería añadir, yo creo que es algo ahorita que lo dice Baltimore y que también quiero rescatar, en lo que tratamos de trabajar mucho. Primero que nada, Sergio como director nos otorgó una enorme libertad. Yo puedo decir que como actor fuimos totalmente libres junto con Baltimore en hasta improvisar, platicar, tener una libertad total de movimiento, de lo que queríamos proponer. Queríamos que estas figuras, en todo caso Cárdenas, sí tuviera el peso de la historia, porque es una decisión
que es de vida o muerte para muchas personas, una invasión, una muerte, desde la silla presidencial, a lo mejor una instrucción mal dada puede causar la muerte de muchas personas y el sufrimiento y las desgracias de mucha gente, ¿no? Entonces hay un peso muy grande, pero también hay una fragilidad. Yo que tenía muchas ganas de ver a esta figura histórica dudar, no saber qué hacer, enamorarse, reír, tener momentos de fragilidad, tener momentos de enojo, y mucho del trabajo también, apoyarnos en los compañeros, mucho en Baltimore, que fue como una especie de binomio también desde los ensayos, en Karen Martí, en fin, en todos los compañeros que estaban ahí, María obviamente, y creo que esa libertad y esa fragilidad para mostrar como al ser humano, ¿no? Al personaje, a la persona detrás de esta figura en blanco y negro, nada más quería como añadir eso. Bueno, muchas gracias por venir. Tenemos ya que terminar la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Sergio, María. Yo quería preguntar. No, ya realmente tenemos que terminar. Acá ahorita los... Acá afuera pueden seguir como con la conversación. Muchas gracias por venir a todos. Gracias, Sergio. Y...